Muy bien, vamos a ahí en sus Biblias, en Josué capítulo 20. Voy a darle lectura a todo el capítulo. Vamos a inclinar nuestro rostro antes de leer y vamos a pedirle dirección del Espíritu Santo, que Él nos hable, que sea su palabra la que venga a nuestras vidas hoy y podamos conocer este aspecto glorioso del Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por el privilegio de ser llamados tus hijos, de acercarnos, Señor, a tu casa con confianza por los méritos de tu Hijo Cristo. Gracias, Señor, porque estamos aquí, podemos alabarte, Señor, y tenemos acceso directo a tu presencia por los méritos de tu Hijo Cristo. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos y congregarnos y amarnos y servirnos, Señor, convocados en la cruz por los méritos de tu Hijo Cristo, Señor. Gracias, Dios, porque podemos escuchar tu palabra, Señor, y porque es accesible a nosotros el entendimiento del Evangelio por la obra de tu Espíritu Santo, por los méritos de Jesucristo. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Yo te ruego, Señor, que hoy me hagas súper débil, Dios. Debilítame, Señor. Aunque vengo en debilidad, debilítame aún más para que tu poder se perfeccione, Señor, en mi vida, Dios. Padre, yo te ruego que me permitas hablar con fidelidad, Señor, y siendo tú mi principal testigo aquí presente. Señor, ayúdame a temblar, Dios, delante de tu presencia. Señor, te ruego por el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Prepáranos, Dios, para recibir tu palabra. Señor, te ruego que el arado glorioso de tu Espíritu Santo abra surcos profundos, Dios, y que la semilla caiga, Dios, y que traiga fruto. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y leo Josué capítulo 20 y dice de la siguiente manera: Entonces el Señor habló a Josué y le dijo: diles a los israelitas, designen las ciudades de refugio de las cuales les hablé por medio de Moisés, para que huya allí el que haya matado a cualquier persona sin intención y sin premeditación. Ellas les servirán a ustedes de refugio contra el vengador de la sangre. El que busca refugio huirá a una de estas ciudades, se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Estos lo llevarán con ellos dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Y si el vengador de la sangre lo persigue, ellos no entregarán al acusado en su mano, porque hirió a su prójimo sin premeditación y sin odiarlo de antemano. Habitará en esa ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta que la muerte del que sea sumo sacerdote en aquellos días. Entonces el refugiado volverá a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Entonces ellos se pararon a Cedes en Galilea, en la región montañesa de Neftalí, y a Siquem en la región montañosa de Efraín, y a Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá. Y más allá del Jordán, al oriente de Jericó, designaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot en Galad de la tribu de Gad, y a Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades designadas para todos los israelitas y para el extranjero que resida entre ellos, para que cualquiera que hubiera matado a cualquier persona sin intención pudiera huir ahí y no muriera a mano del vengador de la sangre hasta que hubiera comparecido ante la congregación. En una ocasión prediqué y traje una enseñanza en el libro de Deuteronomio y hablaba acerca de una de las leyes que menciona Deuteronomio y basado también en Levítico. Y son libros complicados porque aparentemente no tienen ninguna conexión con nuestra manera de vivir hoy o no tienen ninguna conexión con nuestro cristianismo en el siglo XXI.
Sin embargo, dice en Primera de Timoteo que toda la escritura es apta para instruir. Y cuando habla de toda la escritura, Timoteo está hablando, el apóstol Pablo, perdón, está hablándole a Timoteo y le está diciendo que desde el Génesis hasta Malaquías está hablándole de los libros de la ley, le está hablando de los poetas, le está hablando de los escritos de sabiduría, le está hablando de los profetas. Dice, todo lo que está escrito es apto para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea finalmente hallado fiel, a fin de que el hombre crezca, a fin de que el hombre sea establecido, de que el hombre nos parezcamos a Cristo, vayamos formándonos a la imagen del varón, de la estatura del varón perfecto. Esto es en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a las escrituras en el Antiguo Testamento, como decía Carlos Spurgeon, es importante siempre buscar a Cristo. Es el hilo de oro que atraviesa todas las escrituras y es el hilo de oro que habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Génesis empieza hablando de Cristo, de un Cristo creador con un propósito específico para mostrar su gloria y su redención, y termina la historia en Apocalipsis como un Cristo victorioso y vencedor. Por eso es importante acercarnos a las escrituras con confianza y buscar aquí a Cristo y decir, ¿dónde está el evangelio aquí? ¿Qué está Dios aportando en medio de esta historia, en medio de este pasaje a la historia de la redención? ¿Dónde podemos ver la gloria, la belleza y el brillo de nuestro Salvador en este pasaje? Esta mañana leí un artículo largo que salió en una revista que se publica cada semana, una revista política y de noticias, y me sorprendió ver la nota de un periodista famoso, director de un semanario, donde él trata de exponer su causa y decir cómo es que él ha sido perseguido por la justicia mexicana. Y él expone a varios funcionarios, y esto es una bomba, esto salió apenas, y estoy seguro que esto está causando problemas a nivel federal, en el gobierno, etcétera. Cuando él expone esto, él está buscando una defensa pública. Él está por medio de una revista política decir, estas son mis razones y por esto me están persiguiendo. Y él aparentemente está denunciando una persecución política. Me encanta porque al final de su nota él escribe y dice lo siguiente, y dice, realmente al final, dice, de mis líneas, dice, yo no sé cómo voy a terminar mi vida. Dice, pero yo prefiero dejar este escrito en manos de todos los mexicanos, ¿verdad? Y lo que él está diciendo en pocas palabras, entre líneas, es: mi vida está en riesgo. Yo no sé si mañana me maten o me metan a la cárcel o qué suceda, pero yo quería que todos queden enterados de qué es lo que está pasando. O sea, ahora a nosotros, todos los mexicanos, nos hizo responsables, ¿verdad?, de dar seguimiento a lo que está pasando con su vida. Es una forma de él buscar un refugio. Él está buscando un refugio en la opinión mexicana. Él está buscando un refugio en lo que tú y yo pensemos mejor acerca de él. Porque parece ser que quien lo persigue es gente de alto rango en el sistema judicial. O sea, no tiene oportunidad de pedir un amparo. Hablando de amparo, precisamente el amparo es una de las leyes que aparentemente México aportó para el resto del mundo. La ley de amparo es una que habla de la defensa o de proteger los derechos de aquellas personas que alegan ser inocentes y que se les está imputando un delito o se les está dando una acusación de algo que ellos no cometieron. Entonces la ley de amparo, cuando tú estás siendo acusado o parece que quiere alguien acusarte, tú puedes ir y solicitar al gobierno una ley, convocar la ley de amparo y pedir un amparo para que no quedes detenido y para que en lo que se lleva tu proceso tú no estés encarcelado porque tú estás alegando que son acusaciones no correctas y que puedes defender. Es más complicado que eso, pero se los digo a grosso modo. Pero no fue idea de México. La verdad es que la ley de amparo, aunque se llama ley de amparo aquí en nuestro país y para el resto del mundo,
fue una idea que Dios inventó, fue algo que Dios generó. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, cómo le habla a Moisés y le dice: a Israel le vamos a construir ciudades en particular en donde pueden ir y refugiarse. Y esto no sucedió sino hasta que vino la época de Josué, el sucesor de Moisés. Y entonces Josué empieza a recibir de Dios la instrucción, y Josué entonces da esta orden: vamos a nombrar ciudades en particular en donde las personas que cometan un delito de asesinato involuntario puedan ir y refugiarse, convocando su inocencia. Ahora, si asesinaste a alguien, no eres inocente, aunque sea imprudencial, ¿verdad? Aunque sea un accidente, aunque haya sido algo que no premeditaste, aunque no haya agravantes como le llama la ley, aunque no hayas cometido algo con odio, con alevosía, con ventaja. Sin embargo, aquí nos encontramos con que es una idea de Dios, y Dios dice: va a pasar, va a haber asesinos que van a buscar un refugio, va a haber culpables, pero que ellos están convocando en la ley el poder esconder sus vidas porque ellos creen que no merecen morir. Entonces, en este capítulo nos encontramos del versículo 7 en delante el nombre de las 6 ciudades que Dios levanta en Israel, o en la región de Israel y Judá, para poder ahí poner lugares específicos de refugio, lugares donde se iban y se escondían. Ahora, quiero que hablemos de varios personajes en este pasaje. El primer personaje es el agresor, es el que mata. Supongamos que alguien mata sin querer a otro, lo atropelló, no lo vio, se echó de reversa y lo aplastó contra un árbol y se le salieron las vísceras, y es una escena grotesca. Y en aquel entonces no había pickups Dodge, ¿verdad? De 8 cilindros. Pero podría ser una carreta, podría ser con un animal, a lo mejor que el animal matara al vecino y ni modo, había que confrontar, ¿verdad?, la justicia, y ahora él tenía que huir, porque la ley marcaba que había que vengar la sangre del asesinado. El segundo personaje no es el asesino, el segundo personaje es la familia del asesinado, de la víctima. Y la familia, cuando tenía a su familiar tendido, muerto, entre ellos hacían un pacto de familiar y decían: tenemos que vengar la sangre de nuestro hermano, o de nuestro hijo, o de nuestro padre. Tenemos que vengar este asesinato. Y entonces nombraba a la familia a una persona designada por la familia para ir, y se llamaba vengador de la sangre. Por lo regular agarraban al que tenía mejor condición física, agarraban al que tenía la mejor habilidades de cazador, al que tenía más fuerza mental o estratégica para poder ir, encontrarlo y poder confrontarlo y asesinarlo. Y eso lo permitía la ley. De hecho, lo que tenías que hacer si te mataban a un familiar y tú eras el vengador de la sangre, era ir, y en cuanto localizabas a la persona y sabías dónde estaba, entonces convocabas a algunos testigos, 3 o 4 testigos, y le decían: voy a vengar la sangre de mi familiar, acompáñenme porque quiero que vean cómo lo voy a matar, y quiero que ustedes vean que estoy haciendo justicia. Así que él llegaba, y cuando estaba el otro ahí comiéndose un caldo de pollo, descuidado, llegaba y lo confrontaba y le decía: oye, ¿te acuerdas? Tú mataste a mi amigo, o a mi hermano, más bien a mi familiar, entonces yo voy a vengar su sangre. Lo que hacía él entonces es que lo asesinaba ahí delante de los testigos, y estos daban fe, y ellos podían defender al vengador de la sangre diciendo: sí, él nos convocó, que era cumplir la ley, y él nos invitó a ser testigos, también era parte de cumplir la ley. Y sabes que lo asesinó confrontándolo, no fue cobardemente, no fue por la espalda, no fue arteramente, simplemente lo mató. Y esa es una ley terrible, es una ley que es mejor conocida como la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Tú matas a mi hermano, yo voy y te mato a ti, ¿verdad? Porque era mi hermano, y si yo soy el vengador de la sangre, yo voy y lo hago.
Es algo así como en una ocasión yo iba con mi hermano Omar y con varios amigos, íbamos cruzando una calle muy transitada en la noche, y en ese momento en particular en que cruzamos esa calle en el área del Pronaf, ahí no venía ningún carro, excepto un bochito, venía un Volkswagen, y era un bochito, era un Sur, no me acuerdo qué carro era, un carro sencillito de una compañía de teléfonos aquí muy famosa de México. Y entonces viene el carro, estábamos jóvenes solteros, ¿verdad? Y entonces todos cruzamos y mi hermano Omar iba poquito distraído, pero entonces él se aceleró para cruzar. El carro iba despacito, tuvo oportunidad de frenar porque era un área de cruce peatonal y no frenó. Y mi hermano iba confiado en que iba a frenar, entonces él, en lugar de el carro frenar, el carro siguió normalmente mirando hacia enfrente y todos no dábamos crédito a lo que estábamos viendo. El carro no frenaba y mi hermano todavía no terminaba de cruzar. Mi hermano acelera el paso y el carro le pega en su pie cuando va dando el paso y el zapato sale volando. Entonces cuando yo vi que se le desprendió el zapato, yo pensé se le desprendió el pie y ahí está saliendo sangre, ya de tener ahí los nervios colgando, ¿verdad? Pero iba despacio. La verdad es que era mi hermano. Lo que entró en mí fue un deseo de venganza sobrenatural, ¿verdad? Y me acordé de la ley del Señor, no se crean. Y entonces lo que hice fue rápido ver, ¿cómo estás? No, bien. Y me acuerdo que iba rengueando y yo dije, ¿qué pasó? No, es que mi zapato salió volando y él no quería pisar el pavimento, pero yo pensé, no, está lastimado. En ese momento se me subió el furor. Me acuerdo que le dije a los amigos que venían con nosotros, vamos a subirnos al auto todos. Y nos subimos a la camioneta y yo iba manejando y fuimos y lo perseguimos y le dimos alcance ahí como a una cuadra. Iba despacio el hombre. Resulta que estaba tomado. El hombre no se fijó lo que estaba pasando, iba manejando tomado. Me acuerdo que lo bajamos y lo amenacé. Le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué manejas así tomado? Y le puse una reprimenda terrible. Me acuerdo que le dije, te voy a quebrar los carros del vidrio, más bien los vidrios del carro, para que no se te olvide que no debes manejar tomado y vas a confrontar a tu patrón. Y de veras que estaba tan cegado por el enojo, porque yo pensé, a mi hermano le arrancaron la pierna. Me acuerdo que Omar estaba ahí, se reía y dice, estoy bien. Y yo decía, se está haciendo el valiente, al rato va a tener que ir al hospital y va a tener la pierna hinchada y se la vamos a tener que cortar. Y cuando estás cegado por la venganza, eres irascible, no razonas, estás en un punto en donde puedes cometer una tontería y lógicamente la venganza siempre es desequilibrada cuando la cometemos nosotros, cuando nosotros la practicamos. Por eso entonces había que llamar a unos testigos para que vieran que no lo hacía con saña, para que vieran que no lo había hecho con premeditación, simplemente iba a ser una ejecución pública por algo que él debía. Hermanos, las ciudades del refugio del Antiguo Testamento, yo quiero que veamos dos figuras importantes. Solamente dos cosas vamos a aprender hoy. La primera es que en el tiempo antiguo, en la mente de Dios, estaba mostrar a Cristo. Revelan una hermosa figura de Cristo como nuestra protección. ¿Por qué? Porque presenta a Cristo siendo esa ciudad de refugio en donde nosotros podemos escondernos. Hermanos, cuando nosotros estamos sin Dios y sin esperanza, nuestro más grande enemigo no es Satanás, nuestro más grande enemigo no es el mundo, nuestro más grande enemigo no es la carne. El más grande enemigo del hombre impío es Dios mismo. Entonces, por causa del asesinato de su Hijo, dice la Escritura en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Y por razón del asesinato de su propio Hijo, luego entonces el vengador de la sangre de su Hijo, que es Dios, dice la Escritura en Salmos que está
de continuo airado, enojado, molesto, con deseos de venganza por la muerte de su hijo. Lo que significa que cuando Dios nos libra, cuando Dios nos salva, no nos está salvando de Satanás, hermanos. Ojo con eso. No nos está, él no murió en la cruz para salvarnos de nuestros deseos pecaminosos. Que eso es un extra que Dios nos da, y el Señor nos santifica, pero Dios envía a su Hijo a morir en la cruz con el propósito de que tú y yo tengamos oportunidad de tener refugio en Él. Es algo que tú dices, es incongruente. Es incongruente, por eso es locura para los que se pierden el evangelio. Porque Dios provee a su Hijo para que ahí el vengador de la sangre vierta sobre su propio Hijo todo lo que tú y yo merecíamos. La muerte de Cristo es una muerte frontal y que es promovida por Dios mismo y por Cristo mismo para nosotros poder tener el beneficio del refugio en su sangre. Ahora mismo Dios, dice la Escritura, que su agenda cada mañana es buscar a los que se alejan de Él, es buscar a los que no lo consideran en sus caminos, es buscar al impío constantemente. Pero no lo está buscando para beneficiarlo, ojo con esto, lo está buscando para acabarlo. El enemigo más grande de la humanidad no es Putin, no es Ucrania. El enemigo más grande de la humanidad no es el Papa, ni es Estados Unidos. El enemigo más grande de la humanidad es Dios mismo, y Satanás lo sabe. Amados hermanos, Dios está buscando como vengador de la sangre vengar la muerte de su Hijo, aquellos que no creen en Él. Y eso, hermanos, significa que cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos ofrece un refugio, y ese refugio al que nosotros venimos se llama Cristo, hermanos. Cristo ha provisto, Dios mismo ha provisto en Cristo, en su propio Hijo, un refugio. Él resucitó, se levantó de los muertos, dice la Escritura en Efesios capítulo 1, que ahora Él nos ha puesto en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Estamos refugiados en Él. Es un lugar de refugio que Dios ha diseñado. Las ciudades de refugio del Antiguo Testamento revelan a Cristo de una forma gloriosa. Hermanos, Cristo es nuestro refugio. El salmista lo explica muy bien en el libro de Salmos y dice que Él es la roca firme y que nosotros nos escondemos en Él. Él es nuestro escondedero, Él es nuestro refugio. Significa que Él mismo nos da la protección de Él mismo. ¿Qué significa? Y ese es un milagro glorioso de propiciación, que significa que la ira que tú y yo merecíamos por razón de la muerte de Cristo, por razón de nuestros pecados, por razón de nuestras ofensas en contra de Dios, es que Dios ha enviado a su Hijo, y Cristo ha vertido su sangre. Y esa sangre, dice la Escritura, nos cubre y nos protege y nos limpia de todo pecado. ¿A quiénes? A los que creemos en la obra poderosa de Cristo, los que creemos en su obra salvífica, los que creemos que Él fue enviado por Dios exclusivamente para derramar su sangre y tomar nuestro lugar. ¿Saben qué es lo glorioso de esto? Que la imagen del siguiente personaje que voy a mencionar, que son los ancianos de la ciudad. Estos ancianos, dice la Escritura, que estaban ahí en las ciudades de refugio. Cuando alguien entraba a estas ciudades, lo primero que hacían es se reunían los ancianos y tenía que exponer su caso. Y estos ancianos lo protegían y lo cuidaban. Y cuando el vengador de la sangre venía y lo quería buscar, estos lo escondían de tal manera que no lo entregaban al vengador de la sangre.
Y eso me recuerda a Egipto. ¿Se acuerdan cuando pasó el ángel de la muerte reclamando la vida de todos los primogénitos? Como una maldición, como un sello de maldición terrible sobre la nación de Egipto, que se levantó contra Dios mismo y su pueblo. Y dice la escritura que el pueblo de Israel, o en este caso los hebreos, ponían sangre en el dintel de la puerta, en la orilla, en el marco de la puerta, para que cuando pasara el vengador, hermanos, de noche, y buscando vengar, porque Dios estaba airado. Es un aspecto importante de Dios. Dios es Dios venganza, Dios es vengador, y Dios sabe la medida justa de la venganza. Nosotros no podemos usar la venganza, porque la venganza, hermanos, en nosotros es desequilibrada e es injusta. Por eso cuando tú tratas de vengarte de alguien o usar la venganza, estás tratando de decir: Dios, yo soy justo como tú. Y es una blasfemia. No uses la venganza contra tus enemigos. Hermanos, Dios entonces pasa sobre Egipto, y Él en su venganza y en su enojo y en su ira, tratando de mostrar su poderío sobre Faraón y sobre la nación más importante sobre la faz de la tierra, que era Egipto, Él pasa y reclama la vida de todos los primogénitos, incluidos los animales. Amados hermanos, aquellos que estaban cubiertos con la sangre en la puerta, este vengador pasó de largo y no tocó sus casas. Dios mismo dio la provisión de decir: entreguen un cordero, mátenlo, sáquenle la sangre, y a este cordero la sangre hay que ponerla en el dintel para que no pase el vengador adentro y cobre vidas. Eso es justo lo que Dios ha hecho sobre nosotros en el mensaje glorioso del Evangelio. Con su sangre, en la muerte del cordero, la muerte pascual de Cristo, su sangre ha marcado nuestras vidas de tal manera que el vengador de la sangre, hermanos, pasa de largo cuando nos ve, porque nos ve vestidos de Cristo. Hemos sido justificados y Cristo ha sido propiciación por nosotros. Cristo entonces se pone enfrente y nos esconde, como estos ancianos en la ciudad de refugio. Y Él nos esconde y Él dice: hey, Él está vestido de mí, yo lo he cubierto con mi sangre. Entonces Dios pasa y dice: ok, así que Esteban está cubierto, pero es un pecador miserable, en acción, en pensamiento, es un terrible. Sí, pero Él ha reconocido que yo soy el Salvador, y ahora Él está escondido en mí. No puedes tocarlo. ¿Se acuerdan también en un caso tremendo cuando está Lot en Sodoma y en Gomorra, y llegan unos ángeles, y estos ángeles llegan, unos mensajeros, hablan con Lot: tienes que irte de la ciudad. Y entonces entran a la casa de Lot para convivir y a reposar ahí, y llega a la ciudad enardecida, hombres depravados, diciendo: quiero que nos entregues a los invitados que tienes ahí. Querían practicar la homosexualidad con los invitados, una cosa terrible, una serie de desviaciones, una cultura perdida, una civilización que se acabó con fuego y azufre, muy parecida a la de hoy, que por cierto ya empieza a oler a fuego y azufre nuestra generación. Hermanos, pero entonces Lot sale y dice: nunca suceda tal cosa. Y él se pone en la puerta y él dice: no hagan tal mal. ¿Se acuerdan de ese caso? No hagan eso, no va a pasar esto. Hermanos, es exactamente lo que Cristo ha hecho. En todo el Antiguo Testamento vemos la figura gloriosa de Cristo haciendo su obra y escondiéndonos en un refugio. Ahora nosotros estamos como refugiados, hermanos, en Cristo. Y estamos en la ciudad de Dios y estamos esperando el día de nuestra redención. Y nos decimos unos a otros: Maranata, Cristo viene. Hay muchas señales de que Cristo viene pronto, hermanos. Temblores, enfermedades, guerras, rumores de guerras, falta de amor unos con otros, problemas, disensiones, el amor frío de muchos creyentes. Ya son señales de que Cristo está a las puertas, ya viene pronto, hermanos. Y deseamos ese día poder estar en las moradas eternas, en el refugio glorioso.
Hermanos, pero entre tanto Cristo está a la puerta y Cristo está deteniendo la ira de Dios, y Él recibió la ira del vengador de la sangre que tú y yo merecíamos. Muerte de cruz, muerte de vergüenza, muerte terrible. La primera enseñanza entonces el día de hoy es: las ciudades de refugio representan a Cristo mismo, la gloria del Evangelio. Escondidos en Cristo, Dios proveyendo las ciudades. Lo segundo que yo quiero que veamos y meditemos es que estas 6 ciudades estaban dispersas en toda la región para que las personas pudieran huir a la más cercana para refugiarse. Yo quiero que pensemos también en que esta es una figura antigua que hoy podemos ver aquí y ahora en la vida de la iglesia. Cada templo y cada iglesia donde se congrega el pueblo de Dios y donde es convocada por Cristo para reunirse, ahí se constituye una ciudad de refugio. Me llama la atención porque son 6 ciudades, un número de hombre, para que el hombre pueda tener un refugio, un lugar visible donde llegar y donde esconderse. Amados hermanos, yo puedo decirles a todos ustedes que las iglesias, y donde la iglesia va, donde la iglesia se manifiesta, donde la iglesia va y sirve, ahí se constituye un lugar de refugio. Hay una comandante en el Estado de México que era comandante en una prisión conocida porque era súper déspota, porque era terrible, porque era una mujer que nadie soportaba, una mujer que tenía una voz de mando impresionante y tenía todo el control sobre una de las prisiones más peligrosas aquí en la ciudad, en el país de México. Y todos los celadores y los guardias le tenían miedo. Es una chaparrita, así, delgadita, joven, pero con un vozarrón y con una energía terrible para hablar. Y esta mujer es alcanzada por el glorioso evangelio del Señor Jesucristo y cambia su corazón a un corazón de carne. Corazón de piedra terrible que era, se convierte en un corazón de carne. Ella deja la prisión, deja de trabajar en la prisión, y Dios empieza a trabajar con ella, empieza a asistir a la iglesia, y es en la iglesia en donde ella es formada y donde encuentra el refugio que ella necesitaba. Ahí encuentra amor, ahí encuentra identidad, ahí encuentra sanidad interior para sus heridas, ahí encuentra todo. Y entonces de repente el Señor la vuelve a llamar al sistema penitenciario a regresar otra vez como comandante en otra prisión, o a la misma, creo, regresa a la misma prisión. Y cuando regresa todo el mundo con miedo, ya regresó otra vez la general a la comandante. Y llegó y otra vez con su rostro fuerte y duro, pero cuando llegaban y se acercaban con ella a pedirle permisos para hacer llamadas, etcétera, los mismos compañeros celadores, ella empezaba a responder con amabilidad, claro que sí, con gusto. Y ella llegó a escuchar, porque en la oficina de ella hablaban los celadores, porque está prohibido que tengan celulares, se supone, ¿verdad? Y entonces llamaban y algunos lloraban ahí porque les daban malas noticias, iban y se encerraban por días en la cárcel, no podían salir porque era su turno, y escuchaban noticias terribles y ella los veía llorar. Dice que hombres grandotes, un comandante gigantote, soltó llorando, y que ahí dijo: híjole, no quiero que esta me vea. Entonces se limpia las lágrimas como puede. Entonces cuando termina de llamar por teléfono, la comandante se acerca con él y le dice: quiero que me digas qué está pasando en tu casa, porque te veo preocupado, te vi llorando, no pude evitarlo, aquí estoy en la oficina. Y le dijo: no se preocupe, no es nada. No, dime. Total, que este hombre abre su corazón, le empieza a platicar que tiene un problema con su hija, que está enferma y que se cayó porque se quebró las 2 piernas, etcétera. Ella, movida por el Señor, ora por él, le dice: vamos a orar por tu hija, vamos a pedirle al Señor sanidad y vamos a pedir al Señor que obre en refugio. Y le presentó a Cristo con amor, le presentó a Cristo con una forma de servir, le presentó a Cristo al preocuparse por él. Y este comandante salió preocupado y dice: algo le pasó a esta mujer, ¿verdad? Y se fue. Y fue y corrió la voz: oigan, ahora resulta que ora.
Y ahora resulta que se preocupa por mí. Y ¿saben qué? Me escuchó, antes era una déspota. Y entonces llegó otra persona, no, yo no te creo. Y fueron a ver, oiga, que tengo un problema y así, a ver, platícame. Y oraba por ellos, lloraba por ellos. Su oficina se convirtió, hermanos, en una extensión de la iglesia. Ahí estaba la iglesia presente y estaba haciendo una diferencia. En medio de una de las prisiones más difíciles del país, celadores, comandantes y muchos policías se convirtieron al evangelio, porque esta mujer que había encontrado refugio en Cristo ahora estaba llevando el refugio a sus áreas de trabajo. Hermanos, el llamado de Dios para la iglesia es ser un refugio. Ser un refugio. Así que cuando estas puertas las cruzamos para llegar aquí a este lugar, amados hermanos, estamos recibiendo a asesinos. La diferencia entre el primer personaje, que es un asesino involuntario, es que tú y yo somos asesinos voluntarios. Es que nosotros hemos pecado deliberadamente. Es que nosotros en nuestra maldad nos extraviamos sin Dios y somos traídos por Dios mismo a su casa, a la ciudad del refugio, para aquí nosotros ser resguardados, hermanos. Resguardados por los demás, resguardados por los ancianos de la iglesia, resguardados por el poder del Espíritu Santo, y lo más importante y lo más glorioso, resguardados por el poder de la palabra de Dios. Hermanos, la iglesia entonces se constituye en un refugio. El día de hoy, en el siglo XXI, podemos decir, después de miles de años de que Israel experimentó estas ciudades de refugio, Dios tenía en su mente la idea de plantar ciudades de refugio en todo nuestro país, en todo el mundo. En nuestra ciudad hay más de 1560 iglesias evangélicas repartidas en toda la extensión de nuestra ciudad. Entre 1.000.000, casi 600,000 habitantes, hermanos, podemos decir que cada 7 cuadras hay una ciudad de refugio en nuestra ciudad. Y Dios así lo ha permitido. Otro de los personajes que habla este pasaje es de los extranjeros. No solamente es para los judíos. Dice la escritura que también los extranjeros que estén allí van a tener oportunidad de tener el beneficio de esconderse en estas ciudades del refugio, y van a ser resguardados por los ancianos. Hermanos, el llamado de Dios para nuestras vidas es ser recibidos como extranjeros, que somos extranjeros, pero ahora como parte del pueblo de Dios, escondidos en la ciudad del refugio. Es una figura de las iglesias locales dispersas por todo el mundo, hermanos. La iglesia local, hermanos míos, es un lugar de refugio. La iglesia no se le ocurrió al hombre, no es una idea del hombre. La iglesia es una idea de Dios. Es un lugar en donde todos los que somos culpables, en donde todos los que sufrimos condenación, y en donde los que somos perseguidos por un Dios vivo y justo, podemos venir y encontrar refugio. Hermanos, está en el corazón de Dios el que tengamos la oportunidad de asistir a la iglesia, de pertenecer a la familia de Dios, de poder congregarte. En el Nuevo Testamento algunos dejaban de congregarse y era muy fácil soltarse de la iglesia y decir, pues a todo dar. Platicaba con unos hermanos y les decía, oye, ¿qué onda? Nos está viendo la iglesia. Y me decía, no, es que no he podido por esto y por aquello. Le dije, o ya cambiaste de iglesia, o tomaste una decisión, o qué está pasando. Me dice, no, ahí estoy. Le digo, pues no estás. O sea, dices que estás, pero no estás. Me dice, no, pues es que tenemos tantos domingos sin ir. Y le dije, ¿cómo le hacen? Le digo, te puedo preguntar algo, ¿cómo le hacen? O sea, yo no puedo dejar de congregarme, yo no puedo dejar de compartir con mis hermanos, yo no puedo dejar de verlos, amados hermanos, yo no puedo. Mi corazón se parte, aunque estoy fuera de la ciudad, como este domingo pasado, mi corazón está acá en la iglesia.
Y estoy pensando cómo están mis hermanos. ¿Habrá ido fulano? ¿Habrá ido perengano? ¿Cómo estarán? ¿Cómo seguirá perengana? Y mi corazón está acá. Y mi esposa sabe, estoy inquieto cuando es la hora del servicio. Mi corazón está aquí, hermanos. Porque Dios ha diseñado así la iglesia. Y es una figura que Dios inventó para nuestro beneficio. Dios no quiere que tú tomes este viaje de fe por tu cuenta. No hay tal cosa como hombres y mujeres que puedan manejarse solos en la vida espiritual y decir: yo amo al Señor, no me congrego, pero yo busco a Dios todos los días. Es una mentira. No es cierto, no buscas a Dios todos los días. Hermanos, en la casa del Padre es donde pasan cosas que la Biblia explica que son sobrenaturales. Por ejemplo, dice la Escritura que aquí en la ciudad del refugio, en la iglesia donde perteneces, cuando alabamos a Dios, Dios está ahí. ¿Dice la Escritura o no? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando alabamos a Dios, dice que Él está presente, se pasea en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando estamos en la iglesia, hermanos, aunque físicamente vengamos derrotados, aquí es en la iglesia en donde se experimentan sanidades. ¿Cuántos han experimentado al menos una sanidad de parte de Dios? Levanten su mano. Yo muchas. Aquí es donde se experimentan rompimientos de cadenas. Es aquí donde se experimenta protección. Es aquí donde alcanzamos bendición. Es aquí donde aprendemos a madurar y a crecer en nuestra fe. Es aquí donde aprendemos a ejercitarnos en el perdón con la gente difícil. Es aquí en donde aprendemos nosotros a amar. Es aquí donde está la verdadera familia. Es aquí donde dice la Escritura que amigo es más que hermano, donde hacemos las amistades eternas. Porque yo pretendo estar en el cielo y saludar con el mismo gozo que lo hago a Armando, por ejemplo. Yo quiero estar en el cielo y saludar con el mismo gozo con que hago y saludo a Javier, o saludo al otro Javier, o saludo a cualquiera de ustedes, hermanos. Porque esta es una amistad que empieza en la cruz de Cristo. Ahí nos ha convocado, nos ha traído a esta ciudad del refugio. Y aquí escondidos en Cristo vamos a ir atravesando este mundo terrible, hermanos. Vamos a ir atravesando estos rumores de guerra, vamos a ir atravesando estas pandemias, escondidos en Cristo hasta llegar a la gloria. Y allá juntos, hermanos, dice la Escritura que no va a haber más dolor, ni más tristeza, no va a haber más traicioneros, más mentirosos, más defraudadores. Allá vamos a estar con Cristo en la plenitud de su gozo, hermanos. Pero aquí en la vida de la iglesia, tú y yo estamos refugiados en Él y estamos esperando el helicóptero, hermanos, que venga y nos rescate. Pero este es el frente que Dios nos ha dado. Este es el lugar, esta es nuestra trinchera donde debemos permanecer en medio de las balas y la guerra. Pero Cristo está con nosotros, amados hermanos. Y eso es lo más importante. Hermanos, en la casa del Padre experimentamos todo tipo de bendiciones. En Efesios capítulo 1 versículo 21 dice que Dios el Padre levantó a Jesús de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Dice: muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. Esto significa que Jesús está muy por encima de tu enfermedad, de tu situación, de tu tristeza, de tu depresión, de tu situación difícil que estés pasando. Él está por encima de todo dolor, está por encima de todo terror, está por encima de toda trampa que el hombre pueda poner, está por encima de todo tipo de cáncer, está por encima de toda tristeza y de toda adicción, hermanos. Su nombre y el refugio en el que estamos está por encima de tus circunstancias, cualquiera que sea. Jesús está muy por encima. Todos estamos de acuerdo en que nuestro Señor está por encima de todo nombre. Pero en esta tierra, hermanos, ¿dónde reside ese poder y ese dominio? Fíjate lo que dice el apóstol Pablo ahí mismo en Efesios.
y todo sometió bajo sus pies. Todo. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, ¿dónde está ese poder el día de hoy en este mundo quebrantado y caído? ¿Dónde pueden huir del vengador de la sangre de Cristo? A la iglesia. Dios te ha constituido a ti y a mí como parte de su cuerpo para que nosotros seamos esas ciudades de refugio, hermanos, donde quiera que vayas. Yo te quiero preguntar, ¿en tu trabajo te ven como una esperanza cuando llegas o te ven como la piedra en el zapato? ¿Te ven como, ay, ya llegó el que va a hacer que este día valga la pena vivirlo? ¿O no? Amados hermanos, el llamado de Dios para ti y para mí es que donde quiera que tú estés y donde quiera que tú vayas y cualquier labor que hagas, en tu trabajo, en tu escuela, donde sea, te constituyas en una torre de la ciudad de refugio, de la ciudad de Dios, y que los demás puedan voltear y ver y que digan: ciertamente ahí está mi esperanza. Yo tengo que correr ahí y buscar un escondedero. Y entonces tú vas a poder llevar a esta persona, a estas personas ante los ancianos. En este caso los vas a llevar ante el Señor y Él va a poder presentar su causa y vas a poderle presentar a Cristo. Y Cristo va a tener misericordia de él. Amados hermanos, este ministerio que hoy presentó es exactamente lo que hace, está en el corazón de Dios. Muchos niños sin esperanza. Les voy a platicar un caso de una niña terrible, difícil, que ha estado en muchos albergues. Una muchachita que ha sabido manipular el sistema y que hace berrinches y hace cosas para llamar la atención y para tener a todos en tensión y que tengan consideraciones con ella, y provoca al final, cuando es descubierta, que un albergue tenga que enviar al sistema otra vez a la niña y decirles: es que no la soportamos aquí, mándala a otro lado. Había una película, ¿se acuerdan? Que se llamaba Niño Problema, una americana, Problem Child, y era un niño terrible que usaba un moñito el chavalito, y él, tú lo veías y decías: qué bonito niño. No, hombre, era un diablo el muchacho. Y entonces estaba una familia y lo regresaban, y luego de bebé se ve que lo mandan en una canasta y lo dejan afuera de una iglesia, y luego después o de una casa lo adoptan, y luego al rato van y lo entregan, y al final ya el niño con bigote y todo, y todavía en la misma canasta lo vuelven a poner a otro lado, y órale, deshacían del chavalito porque era un niño problema. Y anduvo en albergue tras albergue. Lo mismo sucede en nuestro sistema el día de hoy. Hay muchos niños que están en albergues y que están tristes y que están sufriendo. Si tu casa puede levantarse como un lugar de refugio para la gloria de Dios, hermanos, eso es lo que Cristo hizo contigo. Y es tan interesante cómo somos los humanos egoístas que decimos: ay, quién sabe quién serían sus padres. No, mejor no lo adopto. Y si era un terrible, y si era un esto, y si era un aquello, y si el niño me sale así, y si el niño me sale así. Yo no lo sé ni con mis hijas cómo me van a salir. Ojalá y no salgan como yo, de veras, que no sean proclives al pecado como yo, que no sean terribles como yo. Ojalá que no se parezcan a mí, Señor. Ayúdalas, cúbrelas, Señor, de mí mismo. Pero muchos llegamos a pensar: híjole, ¿qué va a pasar? Y si el niño me sale mal, y si no lo quiero, Hermanos, cada vez que nos reunimos aquí los domingos, venimos porque estamos agradecidos con Dios, y venimos al refugio, y venimos y juntos compartimos, y juntos avanzamos, y juntos crecemos, y juntos disfrutamos la presencia de Dios, y juntos celebramos lo que Cristo hizo por nosotros. Juntos, una bola de asesinos aquí reunidos, homicidas, pecadores de todo tipo, voluntarios, estamos aquí por los méritos
de Cristo, hermanos. Hemos sido redimidos, salvos, transformados, estamos siendo santificados. Cristo, por medio de su Espíritu, nos está haciendo parecernos a Él, y vamos a estar listos el día de nuestra redención, y es algo glorioso. Amado hermano y hermana, ¿eres un refugio en tu casa para tus hijos, para tus padres, para tu familia, para tus amigos, para tus vecinos? ¿Eres un refugio o eres un motivo de preocupación? Hay un término aquí que se usa coloquialmente y decimos: hombre, ya le pusieron las cruces. Y cuando le ponen las cruces no significa que ya lo enterraron, ¿verdad? Que lo mataron. No. Cuando dicen las cruces, como que no, cruz, ¿verdad? Que se vaya el diablo y que venga Jesús, dicen. ¿Por qué? Porque, hermanos, somos un pueblo diferente, y el llamado de Dios para nosotros es ser un refugio en todos los sentidos. Tu casa debe ser un refugio, tu auto debe ser un refugio, tu manera de ser debe ser un refugio para los demás, y que te vean, digan: Él representa esperanza, Él representa y es portador de buenas noticias, portador de paz, no lo contrario. Hermanos, ¿lo eres realmente o no lo eres? Yo te invito a que inclines tu rostro el día de hoy. Y que hagamos una breve oración antes de responder al Señor en un canto. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos permita ver la iglesia con unos ojos nuevos, que nos permita ver la iglesia con una mirada fresca, que nos permita ver la iglesia con una visión renovada. Este es un refugio que Dios ha diseñado para nosotros, para nuestros hijos, para las generaciones. Y Dios nos libró de Él mismo. Y ahora podemos disfrutar también de bendecir a otros, llevando la ciudad de refugio donde quiera que vamos. Señor, pon sobre nuestros ojos un colirio especial hoy, Señor, donde podamos ver la gloria de tu refugio que has provisto en Cristo. Gracias, Señor, porque nos has librado de la ira santa del vengador de la sangre. Gracias, Señor, porque tú mismo proveíste, Señor. Has proveído protección. Tú mismo nos has dado albergue. Tú mismo, Señor, nos has recibido, nos has adoptado. Tú mismo, Señor, ahora nos has bendecido, Señor, con bendiciones inimaginables en nuestra nueva posición en Cristo y en la vida de la iglesia. Padre, permítenos ser bendición donde quiera que vayamos, con todo el que tenga contacto con nosotros. Que nosotros vean el gozo del Señor, el entusiasmo, la misericordia, el amor, la paciencia, la paz, la benignidad, la bondad, Señor, la mansedumbre. Padre, en el nombre de Jesús, llévanos como agentes de refugio. Padre, ayúdanos a amar y a recibir al drogadicto, al alcohólico. Ayúdanos a recibir, Señor, al pecador, al perdido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, porque nosotros también lo fuimos. Y ahora, por los méritos de Cristo, Señor, estamos refugiados en ti, escondidos en ti. Tú eres nuestro refugio, nuestra torre fuerte, nuestro escondedero. Yo te ruego que si hoy, Señor, alguien batalla para ver la iglesia, Dios, como ese refugio importante en sus vidas, obra, Señor, en su corazón el día de hoy. Si alguien, Señor, siente que está siendo perseguido por Dios, pero yo te ruego en el nombre de Jesús, tráele, Señor, a la ciudad de refugio. No permita, Señor, que nadie nos alejemos de tu ciudad, Dios, de refugio, porque afuera está aquel que demanda venganza, que eres tú mismo, Dios. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Gracias por librarnos de la ira. Gracias por mantenernos, Señor, firmes en ti. Te adoramos, Dios, te bendecimos.
en el nombre de Jesús. Amén.